Este episodio fue realizado gracias al apoyo de ISA Intervial, la principal operadora de concesiones de carreteras interurbanas, conectando a millones de personas en todo Chile, contribuyendo de manera sostenible a su desarrollo social, económico y ambiental. Para conocer más acerca de sus proyectos y programas, te invito a ingresar en www.intervialchile.cl. Una vez más, www.intervialchile.cl. Hay innovaciones o emprendimientos que son tradicionales y que de repente dicen no necesitan capital de riesgo, van al banco a pedirle plata porque son tradicionales. Y por otra parte, cuando tenemos los emprendimientos más disruptivos, ¿cierto?, que pueden ser unicornio, se van al venture capital, al capital de riesgo. Y hay toda una zona entre medio en donde tú tienes emprendimientos que tienen desarrollos tecnológicos, que tienen potencial de escalabilidad, pero que a lo mejor no tienen la potencialidad de ser unicornio y pueden ser adquiridos, comprados en 10, 100 millones de dólares, que igual es terriblemente sexy, y que hoy día en general los bancos no les prestan dinero porque no entienden. Ahí queremos apuntar. Esto es Conversaciones con Impacto, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia junto a emprendedores, inversores, líderes y referentes de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica. Dale, sumate y sé parte ahora de este movimiento de impacto. Temporada 2. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a otro episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento e impacto en Latinoamérica y hoy también en Iberoamérica. A lo largo de este podcast conversamos con emprendedores, inversores, líderes y referentes acerca de sus aprendizajes, errores, mejores prácticas en la transición sostenible, que es decir, hacia un mundo inclusivo, regenerativo y obviamente sostenible. El día de hoy les quiero recordar que a partir de ahora pueden acompañarnos y apoyarnos por tan solo $3 por mes para generar más y mejor contenido. Les estaremos completamente agradecidos con el equipo. Esto lo pueden hacer ingresando en www.impactlatam.co/podcast y ahí eligen en Quiero apoyar y ahí, como les digo, estaremos completamente agradecidos. También te pido y les pido que nos acompañen a expandir este audio, este mensaje, este podcast, tan solo dejándonos un rating, ¿no?, unas estrellitas en cualquiera de las plataformas donde reciban este episodio y este podcast, y también dejándonos, ¿por qué no?, una breve reseña. Nos ayuda a seguir mejorando y a poder compartirlo con más gente. Bueno, muy bien. El día de hoy tengo el gran gusto, honor y placer, claro que sí, de conversar con una querida persona, multifacética si las hay, una gran persona con mucha experiencia, y la voy a presentar a Rocío Fonseca, claro que sí, directora de Empresa y Organizaciones, como Emprende tu Mente, entre otras, profesora de la Pontificia Universidad Católica de Chile y otras universidades. Fue directora ejecutiva de Innova Chile, Startup Chile, entre otros cargos, y cuenta con estudios con el prestigioso MIT, la Universidad Técnica Santa María y mucho más. Así que bienvenida, querida Rocío Fonseca, a Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Feliz de estar acá con ustedes. Aquí estamos y aquí vamos. En este audio que le llega a la gente y donde vamos a profundizar, ¿sí? Vamos a hablar acerca de, como te decía, innovación, emprendimientos del sector público, sostenibilidad, políticas públicas de desarrollo sostenible en Chile, hubs de innovación, matchmaking y mucho más. Quiero hacer un disclaimer acá que con Rocío nos conocemos hace tiempo de este ecosistema que se habla mucho y que vamos a hablar obviamente, esta multicomponente de partes de Latinoamérica, no solamente de Chile, ¿no? De innovación y emprendimiento y mucho más. Rocío, quiero arrancar, como siempre hago en la preparación del podcast, te escuché
harto, como dicen acá. Hay una frase tuya que a mí me gusta y la quiero compartir para que vos puedas expandir conmigo, con la audiencia, ayudarme y ayudarnos a que más gente entienda este tema, ¿no? Vos dijiste algo así como: llevamos 200 años con una economía extractivista produciendo materias primas con bajo valor agregado. Por cada kilo producido, el retorno es $0,5 versus la OCDE de estos países desarrollados de hasta 5 veces más. Y en Finlandia ese retorno no es de 0,5, es de $7. Entonces quiero saber por qué, a qué te hacías referencia en esto, que nos cuentes un poco más. A mí me obsesiona la innovación, el emprendimiento, la tecnología y el impacto por lo que acabas de decir. Encuentro que es vergonzoso y triste que estemos dependiendo solamente de los recursos naturales, de la extracción de los recursos naturales de manera no sostenible para mantener nuestras economías. Y esto se da en todos los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y ese dato que tú hiciste es solamente de Chile. Entonces, claro, nos debemos a la minería, nos debemos a la acuicultura, a la agricultura, son vitales, pero tenemos que ir más allá, tenemos que hacer un desarrollo que sea sostenible, tenemos que empezar a generar valor agregado, porque los números que tú acabas de decir, imagínate, saco 1 kilo de material y literal me llevo al bolsillo, al final de todos los impuestos pagados, todo, $0,5. No es nada. No, Y no cuando efectivamente tú dices, y Finlandia se lleva 7, entonces tú dices, empecemos a usar menos piedras y más el cerebro, nuestra materia gris. Es buenísima, es buenísima. ¿Por qué? ¿Por qué somos picapiedras? ¿Por qué Latinoamérica no está pudiendo traer $7? Picapiedras, en el caso del cobre, etcétera, pero nosotros somos soja. Entonces, bueno, ¿por qué estamos ahí metidos en ese lugar? Bueno, hay varias teorías y esto obviamente se remonta a años de historia, pero yo creo que un componente muy fundamental tiene que ver que nuestras economías son muy ricas en recursos naturales. Entonces está muy a la mano y visible extraerlos, sacarlos. Si tú te fijas, economías, por ejemplo, como la de Singapur, que es una isla muy pequeñita, en donde literal no habían recursos naturales, y era uno de los países más pobres a nivel mundial, y en una sola generación lograron convertirse en potencia porque se propusieron cambiar, decir, ¿sabéis qué? El talento es lo primero, el idioma nosotros es el inglés el oficial porque es mundial y somos el puerto de entrada para Asia. Sí, mira la visión, tenían gente, era un país muy pobre y en una generación lo lograron hacer potencia mundial. Entonces tú dices, ¿por qué pasa esto ya? Ok, hay temas culturales, somos distintos, pero las innovaciones muchas veces, si es que no la mayoría, nacen de la escasez, de la necesidad, de una crisis. Y si nosotros tenemos riqueza y abundancia, ¿por qué voy a innovar? ¿Por qué voy a hacer las cosas de manera distinta? Entonces, yo creo que por eso a nuestras economías, dentro de otros factores, pero creo que es un muy relevante, si es que no el principal, ¿por qué nuestras economías no son capaces de empezar a hacer las cosas de un poquito distinto? Australia, por ejemplo, sí tiene minería, pero es una minería que es bastante distinta como estamos trabajándola en Latinoamérica. Entonces, yo creo que hay varios puntos de discusión que tienen que ver con nuestra cultura y nuestra raíz. Ahí hablabas de Singapur. Me hizo acordar cuando fui a Israel en 2017, este mundo También, de Startup Nation. Sí. ¿Me podés compartir conmigo, con la audiencia, acerca de Singapur? No sé mucho y me interesa por lo menos lo que vos conozcas o sepas, porque hasta ahora no ha salido ese tema y me lo han mencionado mucho en conversaciones con el BID. ¿Por qué es un ejemplo? Sí. Mira, uno tiende a irse a los ejemplos famosillos, Silicon Valley, y eso es como la NASA, así como claro, estratosférico, entonces, imposible que lleguemos allá. Sí. Israel, ¿cierto? Que no existía, existe, potencia, etcétera, Startup Nation, porque está todo orientado a hacer innovación, tecnología, startups.
pero poco nos relacionamos con Asia en general, como que es una cultura que la vemos tan distinta, Claro. tan lejana, que es como que te queda de repente Europa, tú dices ya España, Londres, Claro. Alemania, Sí, porque sí. quizás se te hacen un poquito más cercanos, pero, pero no miramos a Asia. Y cuando tú empiezas a leer un poquito de historia y te das cuenta de que a lo mejor no está en el titular la innovación y la tecnología, pero cuando empiezas a darte cuenta cómo hacen las cosas, tú dices, oye, aquí hay pura innovación metida entre medio. Te puede gustar, no te pueden gustar los modelos un poco más tradicionales. En Singapur hay otro tema con los derechos y las libertades. Entonces tú dices, ya, ok, Claro, pero hay claro. algo bueno. Ujú. No hay Más tipo ningún, China en ese sentido, ¿no? claro, no hay ningún país que sea que monedita de oro que le gusta a todo el mundo. Todo tiene su lado positivo y su negativo. Pero sacando específicamente como el tema de desarrollo económico, valor agregado, yo creo que Asia es un país, o sea, Asia es un continente muy, muy interesante de mirar. Y también está el caso de Corea del Sur, que anda bien parecido Sí. con la historia de Asia. Y tú hoy día dices, Ujú. o sea, con la historia de Singapur, y tú dices, oye, acá hay algo. Entonces los vemos lejanos porque somos culturas distintas, pero yo creo que la innovación se trata de mezclar cosas diferentes y creo que nos haría bien de repente salir como de los parámetros de comparación medios obvios e irnos a lugares que son diferentes, que son distintos y de ahí están las riquezas. Y como te decía, Singapur literal estaba en el suelo y Corea del Sur igual. Y se proponen una mirada a largo plazo de cambio. Y acá lo que tenemos mucho en Latinoamérica es que cambia el gobierno de turno y acá da lo mismo, esto no entra a hablar en política, pero da lo mismo si es izquierda, derecha, lo que sea, cambia todo, cambia todo, cambia todo, se borra todo. Y no hay una estrategia consistente a largo plazo. Y yo creo que eso es lo que nos falta construir. Y como nuestros recursos naturales siguen siendo, entre comillas, visibles, la gente tiende a pensar que son infinitos y no lo son. Y eso tiene un impacto, y esto es innovación, valor agregado y todo, pero eso también está directamente correlacionado con el desarrollo sostenible y cómo generamos un impacto positivo no solo en la economía, sino que también en la sociedad y el medio ambiente. Lo que vos decías, que me lo noté acá, y no te lo voy a dejar pasar porque me gusta, esto me interesa, es Australia. Vos dijiste, bueno, la minería ya es un poco diferente que acá en Chile, ¿no? Está haciendo referencia a donde estamos grabando aquí. Eh, ¿Por qué es eso? Mira, yo tuve el honor de hacer una pasantía en la Universidad de Queensland hace Ah, casi mira, 20 años, el wow. 2004. Y, ¡ay, wow! Y qué emoción. Y trabajé en el Centro de Rehabilitación de Sitios Mineros. Y hace 20 años atrás, tú ibas y decías, wow, esto es impresionante. El respeto por los indígenas, el Mira, respeto por las comunidades alrededor, la calidad de monitoreo de aguas, de suelos, de aire, todas las medidas de contención, el pensamiento de procesos de minimizar consumo de agua, ahorro energético, era impresionante. Y yo te estoy hablando de lo que vi hace 20 años atrás. Y hoy día estamos viendo mucho más sofisticación, mucho más robótica. Y tú dices, yo no he tenido el honor de ir de nueva minería en Australia, pero yo, ahora, ¿dónde están? Entonces, yo creo que hay harto que aprender ahí también. Se pueden hacer benchmark. Canadá también tienen legislación bien estricta en temas de minería, pero son mentalidades que son un poquito distintas también. Yo creo que hay harto de cultura. Somos eso te iba a países preguntar. distintos. El factor Singapur, el factor Tel Aviv, bla, bla, ¿es cultura mayormente? ¿Qué te parece? Es hambre, ¿Consenso? No sé. es necesidad, es hambre y Ujú. esto es súper personal y yo Sí, creo que sí, es sí. alineación por un propósito en común. Claro. Oye, queremos ser, en el caso de Singapur, siguiendo el ejemplo, queremos ser la puerta de entrada a Asia, queremos ser el mejor puerto del mundo, queremos conectarnos con el mundo y nuestro idioma va a ser el inglés y vamos también a capacitar a nuestra gente y el factor principal es el talento.
y todo se basa en una estructura de educación, capacitación, premios, incentivos, salario, las brechas salariales, son muy pocas. Entonces tú dices, esto es otra estructura mental, acá no es como los países latinoamericanos que fuimos como conquistados en la época de la colonia, en donde siempre se nos enseñó a tener algo que era muy vertical, en donde se nos enseñó a que estaba el patrón y todo, y todo era consumo, extracción, cosas, y yo te quito y yo gano porque tú pierdes en el fondo, son estructuras mentales que son súper distintas. Entonces, yo creo que los latinos en general nos hemos quedado con una mentalidad que hoy día obviamente está cambiando y el mundo del emprendimiento sirve mucho para eso, pero que es muy vertical y muy cerrada. Y como seguimos teniendo recursos naturales, tú dices, ¿por qué yo tengo que cambiar las cosas en el fondo? Pero hoy día con la tecnología y la conexión mundial, antes las geografías y las barreras estaban mucho más marcadas, hoy día todo es más difuso, como que ahora está todo medio nebuloso, y hay gente que le asusta eso, y yo creo que es el momento perfecto, y acá voy a mi lado súper positivo de la vida, de cambiar las cosas, de revertir la situación. Muy bueno eso, me gustó. Y me quedo con esto de cultura para el cambio y el consenso, por lo menos una palabra que pongo yo, pero de queremos ser diferentes, ¿no? En Argentina, Chile, todo difuso. Bueno, en Argentina más difuso seguramente, pero va por ahí. Antes de meterme un poquito en localmente, y quiero hablar un poco de los desafíos de Chile respecto a estos temas. Hay un lugar acá que se abrió que me parece interesante, que es acerca de ecosistemas regionales, ecosistemas distintivos. Hablamos de otros países, como decías, Singapur, hablamos de Israel. En Latinoamérica quizá el caso Medellín, no sé. Sí. ¿Qué te parece y qué viste vos? Esto ya desde tu rol probablemente en la Corfo, ¿no? Corporación de Fomento es. Sí. Corfo. ¿Viste vos como ecosistemas y lugares de interés que quizá muchos no conozcan y qué te llamó la atención de eso? Todos los ecosistemas tienen un propósito distinto. Y cuando uno habla de ecosistemas de innovación y emprendimiento, tú te preguntas ¿para qué? En el fondo. Y en general son para hacer diversificación económica, empezar a desarrollar cosas que antes no existían. Y los ecosistemas, más que países, son territorios muy específicos. Entonces, cuando hablamos del, por ejemplo, ecosistema de innovación y emprendimiento chileno, no es Chile, es Santiago. Claro. Y está demostrado que más o menos son 80 o 100 kilómetros a la redonda de un punto específico. Uh-huh. Entonces, claro, cuando tú dices Medellín, Israel, Silicon Valley, estamos hablando de territorios muy, muy acotados. Cuando hablamos también de toda la zona de Boston, donde está biotech y healthcare, claro. Londres, ¿sí? Como que no son países. Entonces, no, claro, yo creo que, bueno, excepto Israel porque es pequeñito, pero hay que acotarlo a territorios específicos, y ahí se trabaja en general con lo que uno quiera potenciar. Hay muchos territorios, por ejemplo, Silicon Valley al principio era tecnología, y como que la industria un poquito más borrosa, ahora cada vez vemos más especializado. Massachusetts hoy día, o sea, el área de Boston está cada vez más con biotecnología, salud, Londres, zona financiera, fintech, como que cada uno se va especializando, pero yo creo que lo más lindo de los ecosistemas es cómo parten. Y ahí también hay mucho factor de la mirada de Estado, y también hay un estudio bien entretenido que hace como un gráfico en donde en el eje X tú pones tiempo y en el eje Y pones impacto, y imagínate una curva exponencial entre medio. Okay. Entonces te dice, en la parte baja, en el corto tiempo, hay poquito impacto porque la propuesta pública es decir, ya, fomentemos la innovación y el emprendimiento. Y básicamente pasamos dinero para que se cree. Esto pasó hace muchos años. Como entidades. Organizaciones.
Bien. etcétera. Esto pasó hace muchos años en Silicon Valley. Silicon Valley partió también financiado por el Estado hace muchos años. Lo que pasa es que ya Sí. nadie se acuerda. Nadie se ¿ya? acuerda. Nadie se acuerda, eso es otra cosa. Entonces, la primera ola es cuando tú empiezas a construir. Y ahí se basa mucho en grants. Y la gente empieza a decir, ¿qué es esto? Y a entender, ya, ok, y empecemos a trabajar. Y empiezan a generarse emprendedores. Pero después, en el mediano plazo, esos emprendedores, a algunos les empieza a ir bien. Y empieza a aumentar el volumen de emprendedores, y hay algunos que les va bien, y esos que les va bien empiezan a mentorear a otros, que era lo que no había antes, porque no habían como role models. Y yo no te podía dar feedback. Oye, Daniel, tú estás un poco más adelante que yo. ¿Qué te pasó aquí? Eso. Y cuando estamos en esa segunda ola, el impacto automáticamente empieza a crecer. Y la tercera ola, que está partiendo, que ya partió hace un par de años en Chile, 1 o 2 años atrás, si es que no un poquito más, es cuando ya los emprendedores no solo les va bien, sino que les va bien económicamente y empiezan a invertir en otros emprendedores, que esa es la fase donde está Silicon Valley hace rato, e Israel hace rato. Y ahí es donde tú te pegas el salto exponencial. Entonces, hay ecosistemas que están en distintos grados de ese nivel de madurez. Hay ecosistemas que están partiendo, que están en la base, que son chiquititos, muy tímidos. Ahí Paraguay está haciendo temas interesantes, pero recién creando las bases. Cuando tú hablas con el ecosistema de Paraguay, es como Chile hace 15 años atrás. 15, claro. Sí. Está bien, todos maduramos de manera distinta, ¿cierto? Y después hay un mediano plazo en donde hay otras economías que se están moviendo, como la de Medellín, que ya está muy rápido, ¿cierto? Esa curva está creciendo bastante rápido, en donde ya estamos, y después las más avanzadas. Entonces yo creo que todos los ecosistemas tienen madurez, un tipo de madurez distinta, y acá en Chile lo estamos viendo ahora en territorio, estamos viendo Concepción, Valparaíso, Antofagasta, que crecen a distintas velocidades. Y lo bonito también es mirar las temáticas. Al principio como que todos parten genérico, es como que ya, me interesa este tema, y después cada uno va viendo cuáles son sus habilidades, con lo que tengo, que puedo hacer, ya, oye, tenemos más conocimiento en esto, y como que nos empezamos a guiar. Hay países que dicen, no, yo quiero ser específico en este tema, y se proponen solamente industrias en ese sentido. Entonces como que está bueno. hay distintas formas de hacer ecosistemas, pero siempre en más o menos nivel. Es como un puzzle en donde juega el sector público, el sector privado, los emprendedores, las universidades, los habilitadores, los centros, etcétera, etcétera. Entonces, ¿en qué peso le das a cada uno? Depende de los ecosistemas y el tiempo en que se demoren también. Pues hay economías que son mucho más tradicionales, y hablar de emprendimiento e innovación entiende que es importante, pero es como, lo ven muy lejano todavía. Está muy bueno eso, sobre todo, ¿no? Porque quizá al principio, para alguien que no está metido en este mundillo ecosistema que le decimos, es como parece una sucesión de eventos, nada más. Como eventos, meetups, ¿no? Pero quizá ahí arranca y después se empieza a profundizar en iniciativa público-privada, qué sé yo, y me parece que va por ahí la cosa. Y ahí te quiero preguntar, porque ya en tu... Bueno, vos pasaste por la Corfo en diferentes roles, en Startup Chile hace varios años y en el último en temas de innovación con empresas, más que nada, ¿no? Y esto es una apreciación mía, por eso te quiero hacer una pregunta desde mí, ¿no? Entonces yo veo un poco esto de Startup Chile y digo, bueno, Startup Chile hace 10 años, hoy ya debería cambiar, entonces ya no ser más Startup Chile, sino, no sé, Scale Up Chile u otra cosa, ¿no? Porque, bueno, ya está. Entonces, me parece a mí que, y también desde un lugar como súper de afuera, ¿no? Falta cierta evolución desde ahí, desde algunos instrumentos, de algunos programas, pues seguir acompañando emprendedores, como decía Startup Chile, en la primera intención, que era traer gente del mundo a Chile, creo que me parece que está realizado eso. Pero bueno, sí. Todo este preludio para decir qué te parece esta forma, este pensamiento. Podés decirme que no estás de acuerdo y está muy bien, ¿eh? Pero... O sea, específicamente en los temas de Startup Chile, como bien dices tú, Startup Chile fue creado el 2010, yo llegué el 2015. Y entre el 2010 y el 2015 era un programa de atracción de talento.
que lo único que buscaba, y te acuerdas de esa curva exponencial que yo te dije, impacto versus tiempo, lo único que buscaba era cambiarle la mentalidad a los chilenos y decir, oye, parece que hay un tema que se llama emprendimiento tecnológico igual startup y que tiene alcance mundial y que podemos hacer cosas entretenidas, rápidas. Y aquí era la idea de que extranjeros vinieran como a sembrar el espíritu y efectivamente cuando financiaba su emprendimiento le podía ir bien, le podía ir mal, pero lo que nosotros esperábamos de retribución era que fueran a las universidades, que hicieran capacitaciones del tema, que inspiraran. No, ni siquiera hablando de retorno, era netamente un tema social, de impacto social en la comunidad. Volvemos a la cultural. Exacto. Okay. Cambiémosle la mentalidad a los chilenos. Lo que te decía yo, oye, 200 años de historia picando piedra. Ya, pues, ¿cómo le cambiáis la mentalidad a la gente? Es que empezar a mostrar cosas. Yo llegué el 2015 y el 2015, como tú decías, oye, efecto dominó, ya está corriendo esto, ¿para qué vamos? Ya está. Y ahí es donde transformamos Startup Chile en una aceleradora de negocios. Y dijimos, ok, traigamos gente de todas partes del mundo, bienvenidos los chilenos también, pero si vienen a Chile, vienen a hacer negocios en Chile, ayudar a incrementar la tecnología en empresas, ayudar a generar empleo en Chile, a formalizar sus empresas en Chile, porque antes no estaba esa obligación, y muchas se quedaron acá. Entonces cambiamos de un programa de atracción de talento a una aceleradora de negocios pública y en ese periodo se hizo reconocida como la aceleradora más importante de Latinoamérica y súper reconocida. Y después, como el 2020, 21, cambia gobierno, cambia la cabeza de Startup Chile. Claro. Y ahí, para ser súper honesta, no hay una hoja de ruta clara. No hay, está clarísimo. Y ahí yo lo conecto con lo que tú dices, y esto no es solamente en el caso de Startup Chile, sino que a mí me pasa a nivel mundial, o sea, a nivel latino en general. Sí. Nos cuesta, cuando ya cumplimos un propósito, cerrar la cortina, como decimos en Chile. No sé si hay una expresión, como decir... Cerrar el circo, ya está. Se acabó, ya está, ya fue. Mira, este era el propósito... Listo, lo logramos, ¿qué hacemos ahora? Y yo creo que, claro, pues la marca Startup Chile es increíble, todo el mundo la conoce, tú puedes reformular el propósito, así como lo hicimos el 2015, pero creo que como latinos de nuevo tenemos unas estructuras que nos cuesta decir ya fue, y los organismos siguen existiendo, y a lo mejor tenemos que, y esto es súper como... fuerte decirlo y le puede molestar a mucha gente, pero tenemos que reevaluar si realmente necesitamos A o ahora necesitamos B. Y yo creo que en general también de nuevo tiene que ver con nuestra cultura de que nos cuesta mucho decir que no. No. Los gringos te dicen no en 1 minuto, menos. Y no, y ok, y ya está. Pero los latinos... Sí. Daniel, ¿sí o no? La vuelta. Sí. Y depende del país de Latinoamérica, es como decimos en Chile, cuánto más estiramos el chicle, así como cuánto más te va a devorar en... Entonces, yo creo que de nuevo hay un tema cultural muy profundo del que tenemos que hacernos cargo, y ahí vuelvo al punto de que la globalización nos ha hecho bien en ese sentido, porque nos ha mostrado otras formas de hacer las cosas, que es bien interesante. Y ahí mismo también yo lo llamo incentivos desencontrados, ¿no? Porque el incentivo, viste cuando te dicen muchas ONGs y corporaciones sin fin de lucro, nuestro trabajo es que no existamos más, ¿no? Lo habrás escuchado como, si yo no existo más, este problema de vivienda ya está resuelto. Pero después cuesta soltar. Entonces, creo que lo que pasa... El Estado tiene que intervenir donde hay gaps, donde hay brechas. Si la brecha ya se cerró, el Estado, en teoría, no debiera intervenir. No podría estar más de acuerdo completamente en eso. Porque si no, lo que empieza a pasar, y yo lo vi en Argentina, empezás a emular y a competir con lo privado. No tiene ningún sentido. ¿Sí? ¿Cómo vas a hacer una charla de Fuck Up Night si ya existe? Claro. Y desvías recursos
siendo que puedes alocar esos recursos en otra parte donde sí hayan brechas que son mucho más evidentes. Claro, totalmente, totalmente. Bueno, y ahora me quiero mover hacia otro lugar, ¿no? Que es acerca de sostenibilidad y un poco tu trabajo hoy y tus proyectos y planes hoy que se mueven hacia ese lugar. Chile tiene 7/9 en términos de ratio de afectación por el cambio climático. Yo digo crisis climática, pero bueno, es lo mismo. ¿Cómo ves esto de la sostenibilidad, del impacto con el trabajo que hoy estás haciendo vos ligado al matchmaking para empresas, de su posible financiamiento, etcétera? A mí me carga la palabra impacto. Está muy bien. Ahora, la palabra impacto. Explique por, alumna, explique por. ¿Por qué? Porque estoy profundamente convencida de que se puede hacer negocios generando resultados positivos en la sociedad y en el medio ambiente. No entiendo. Cuando a mí me dicen, no, ahora hacemos negocios con impacto, y es como... Claro. O sea, de nuevo, antes no lo hacíamos bien. Eso es todo. Entonces, cuando a mí me dicen un fondo de impacto, toda la sociedad está en una crisis mundial en temas climáticos, en temas de desarrollo sostenible. No es, para mí, hoy día, no es opcional. No es opcional. Es un must, es mandatory, es obligatorio. Entonces no entiendo cuando la gente, o sea, entiendo, pero sí. No me lo justifico, todos los nuevos emprendimientos, si tú los miras, todos tienen algún impacto adicional en económico. Como que es la forma actual de hacer negocios. Así debiera ser siempre. Y claro, las empresas que todavía no lo hacen están obligadas a migrar para allá por X motivos. Hoy día son los ESG. Pero sí, antes era lo ODS, ahora ya estamos hablando de ESG. Sí. Entonces, es. Y tú tienes que, de nuevo, estamos en momentos de cambio. Como persona y como organización, estés donde estés, tienes que ser flexible a los cambios. Y es una ola que ni siquiera es inminente, ya está. ¿Cómo te pega esa ola? Depende del negocio donde estés, de más rápido o más profundo, etc. Pero es inevitable, ¿no? ¿Sí? Y sí, totalmente. Sí. Quizás sofistica decir, ¿no? El doble clic. Como, claro, este no es un coworking, es un coworking fintech. Ok. Entonces vienen todas las fintech. No, algunas no. Ok. Está muy bien. Y estos emprendedores con foco sostenible, con foco en la nueva economía que necesitamos. Vos trabajás en un matchmaking. Eso me gusta más, la nueva economía. ¿La nueva economía? Sí, la nueva economía. Vos trabajás en un matchmaking con ellos, con empresas. ¿Cuál es el desafío ligado a temas de financiamiento? Y entiendo que quizá tengas algún proyecto con esos temas. Mira, a mí me gusta mucho romper culturas, status quo. Me gusta mucho romper inercias. Y una de mis obsesiones con los distintos sombreros que he tenido los últimos 20 años trabajando es conectar personas o organizaciones que no se conectarían en condiciones normales. Y de nuevo, ahí no sé, yo trabajé en la Fundación Chile en minería, en temas de sostenibilidad, en el 2004. Cuando me fui a Australia ya estaba en la fundación y nadie hablaba de estos temas en Chile. Y a mí me encantaba como escuchar los problemas, buscar soluciones y conectar y empezar a hacer esas cosas. Entonces, y hoy día lo veo y hemos avanzado mucho, pero creo que todavía falta cultura porque la gente, de nuevo,
no es confiada, no piensa en el ganar-ganar. Y hay un tema de capital social que tenemos que trabajar muy profundamente. El capital social es confianza, es cooperación, es reciprocidad. Y nuestros países, de nuevo, en los rankings están súper bajos. Chile, por ejemplo, se mide el capital social, la OCDE lo mide. Tenemos 13 puntos de 100. De 100. El promedio OCDE es 59. Mira. Entonces, digo, y ahí a mí me encanta meterme a trabajar en problemas, me obsesiona, y digo, ya, po, conectemos. Las empresas grandes hoy día tienen los desafíos de transformarse en mejorar sus operaciones en general, de generar negocios más sostenibles, ¿cierto? Mejorar, etcétera, etcétera. Y las startups están desarrollando todo eso porque, obvio, que son así, y tú los miras a los dos mundos y no hablan, no conversan. Entonces, de verdad, yo creo que los últimos 15, 20 años, mi obsesión, hoy día lo entiendo, antes lo hacía como obvio, ha sido conectar y con distintos sombreros. Y ahí, hoy día, claro, se ha ido sofisticando más. Al principio es netamente para conversar, para decir, oye, Daniel, mira, tú tienes esto y yo tengo este problema. Y si nos sentamos juntos, lo podemos solucionar en conjunto, ganas tú y gano yo. Y de repente es mucho más simple de lo que uno cree. Solamente necesitas bajar las barreras de nuevo y empezar a creer en un bienestar en común. Y en términos de lo que falta, yo creo que antes del financiamiento la plata siempre es necesaria para escalar, pero antes de eso falta generar estas relaciones en términos de empresa startup, ¿está ahí? Porque ¿de qué saco tener plata? Imagínate, estoy haciendo mi emprendimiento, ya, levanté $1 millón y no hay caso que ni una minera, si tengo una solución en minería, que ni una minera me abra la puerta. ¿De qué te sirve ese $1 millón si no podía entrar a pilotear una minera? Por ejemplo. ¿Okay? Entonces, claro, hoy día es necesario, de nuevo, Venture Capital en Latinoamérica, el capital de riesgo, estamos bien, estamos partiendo, hoy día hay una crisis mundial con el tema, pero Latinoamérica está moviéndose a pasos decentes estos últimos años, si uno no se queda solamente con el último tren, sino que ve la curva. Yo creo que hemos estado evolucionando bastante bien, pero creo que cuando se dan estas sinergias de colaboración, la plata, el dinero sale solo. Sale solo. Porque si yo como minera, siguiendo el ejemplo de las mineras, digo, oye Daniel, me encanta tu solución, testémosla, y tú me demuestras en faena que le sale increíble, obvio que te la voy a financiar porque me estáis solucionando un problema. Claro, claro. Y tú me estás demostrando con hechos de que puedes generar ahorros, que tienes indicadores, que tienes métricas que, no sé, que monitorean X, Y, Z. Entonces, como que también me cuestiono que siempre las personas ponemos por delante la excusa del financiamiento. Sí, es importante, no estoy diciendo que no. Pero de repente hay otras cosas que se pueden hacer mucho antes, que son las más difíciles, que son construir relaciones para pilotear, para prototipar, para testeo, que literal te abran la puerta. Yo he conocido muchos emprendedores que de verdad estaban haciendo desarrollos tecnológicos increíbles y de distintas industrias. A muchos nunca les abrieron la puerta. Porque era como, no, esto no me pega a mí, esto no me interesa. No era el momento adecuado quizás, a lo mejor si hablábamos de temas de sostenibilidad hace 15 años atrás, nadie te abría la puerta y hoy día más o menos que sí. Entonces, yo creo que de nuevo todo parte por las personas, por las relaciones, y nuestra cultura latina es muy cerrada. Si tú no naciste en determinado círculo, es muy difícil entrar a esos círculos. Si no naciste en un colegio, si no fuiste a un colegio X o a una universidad X, salir de mezclar círculos es muy complicado. Sí, totalmente. Y si tú vas a Silicon Valley, es otro tema. Hay culturas, países distintos, religiones distintas, personas distintas, todo distinto. Entonces, yo creo que, de nuevo, podemos hablar de innovación, emprendimiento y todo, pero la raíz
somos nosotros mismos, nuestra mentalidad. Ahí No te pongas triste, Daniel, no. te veo muy reflexivo. No, ahí, no, es verdad, es cierto. En Silicon Valley hay un poco de esa capa en las Sí, Ivy claro. Schools, ¿no? Como en las Sí, Stanford, claro. bla, bla. Pero es cierto que es mucho más movido, digo, si no, Sí. no te va bien en Silicon Valley y probablemente vayas a Georgia, que no lo conoce nadie, quizá el ecosistema, pero bueno, quizás seas alguien ahí, no lo sé. Creo que está esa movilidad un poco esto del self-made man, ¿viste? Que Ya. es mucho más, como que al final del día acá en Latinoamérica no premiamos tanto el empresariado, y con razón por momento, porque es como el empresario, ¿no? Extractivista, bla, bla, pero también ese rol, y yo creo que ahí el emprendedor tiene que tener un rol diferente, porque decir que fracasás y tuviste una falla ética no es fracaso, loco, eso es negligencia. Entonces, ¿no? WeWork, etcétera, etcétera. Entonces, creo que ahí hay un espacio también para poder construir un mejor tinte del nuevo empresariado, ¿no? Que finalmente va a tomar esos nuevos lugares. Y te quiero preguntar específicamente, entiendo que tenés una iniciativa específica nueva, un fondo, según entiendo, pero te lo voy a dejar a vos que lo cuentes y que puedas compartirlo con la audiencia. Mira, efectivamente estamos armando un fondo de inversión y el fondo de inversión tiene como tesis 3 oportunidades y que las hemos conversado bastante en este rato. Y esto viene la tesis, Daniel, de que, como tú bien dices, estos últimos años tuve la oportunidad de ver más de 10.000 startups y proyectos al año. Mi poder de sorpresa, de sorprenderme es prácticamente nulo, porque de verdad he leído tanto proyecto y he conectado con tantos proyectos, desarrollo tecnológico, startups. Y cuando tú ves distintos tipos de emprendimiento o distintos tipos de innovaciones, hay innovaciones o emprendimientos que son tradicionales y que de repente dicen, no necesitan capital de riesgo, van al banco a pedirle plata porque son tradicionales. Y por otra parte, cuando tenemos los emprendimientos más disruptivos, ¿cierto? Y ahí tomaste el ejemplo de WeWork, que pueden ser unicornio, se van al venture capital, al capital de riesgo. Y hay toda una zona entre medio en donde tú tienes emprendimientos que tienen desarrollos tecnológicos, que tienen potencial de escalabilidad, pero que a lo mejor no tienen la potencialidad de ser unicornio y pueden ser adquiridos, comprados en 10, 100 millones de dólares, que igual es terriblemente sexy, y que hoy día en general los bancos no les prestan dinero porque no entienden, porque hay propiedad intelectual atrás y de repente son muy complejos, y el venture capital le dice que no porque no va a ser unicornio. Entonces están ahí y han tenido que sobrevivir ellos solos y están haciendo bootstrapping, que es un término que se usa para cuando tú te las mantienes solo, ¿cierto? Y creces solo y te va bien sin pedirle ni un peso a nadie, pero que no pueden despegar exponencialmente porque no les pasa plata. Ahí queremos apuntar a ese tipo de emprendimiento y esos emprendimientos tienen un alto potencial de trabajar con empresas porque en general solucionan problemas o generan productos que son muy interesantes para las grandes empresas. Entonces nuestra tesis es, de nuevo, hacer match startup-empresa, ayudar a los emprendimientos a vender adentro de las empresas, a escalar grande adentro de las empresas, pero desde el día 1 trabajar con un exit vía adquisición de grandes empresas. ¿A dónde quieres llegar? Porque no todos están bien, y acá todo está bien que soñemos con ser unicornios, pero no todos vamos a llegar a ser unicornios. Y la tasa de que tú llegues y salgas a IPO, a hacer una oferta pública, es también súper baja. Entonces, tenemos que tener otro tipo de planes, otro tipo de salida, y hay muy poca gente hablando o estructurando desde el día 1 una empresa para escalar y ser adquirida por otra empresa. Entonces, ese es el propósito. Foco B2B, business to business, con alto componente de propiedad intelectual, ayudarlas a escalar rápidamente para que sean adquiridas por otras empresas. Así que en eso estamos.
Y como también, y ahí con los datos mundiales ya que se trabajan, las empresas lideradas por mujeres o con al menos una co-founder mujer rentan más, tienen mayores ventas, mayor retorno a la inversión, mayor rendimiento. Entonces, aspiramos a que al menos un 50% del fondo tenga una co-founder, al menos una co-founder mujer. Esa es la tesis. Y tenemos un programa de aceleración también que es full B2B, es para ayudarlas a conectar con empresas, a empezar a trabajar desde el día cero con quién te puede adquirir, quién puede trabajar, cómo puedes tener más clientes vía B2B, y es con alcance países hispanohablantes. Así que si conoces a alguien que quiera sumarse a esta iniciativa e invertir en el fondo, bienvenido. Tenemos un equipo bien entretenido atrás. Vamos a llamar ahora a la audiencia, justamente. Muy bien, si sos emprendedor y tenés... y te fue bien y quieres hacer un give back. Y querés invertir, primero, sos emprendedor y querés postular, probablemente va a haber un link en algún momento. Obvio. Que te vamos a acompañar en este episodio o te lo vamos a acercar por alguno de nuestros canales. Para emprendedores, para Dealflow, ¿no? Y por otro lado, si sos inversor y querés jugar una ficha ahí, chica, grande, mediana, ligada a acompañar el desarrollo de Chile, acá tenemos una nueva oportunidad. Y de países hispanohablantes. Así que está perfecto este podcast. Es un gran espacio. Entonces, a ver si entendí, es foco en emprendimientos. Sí. Yo te ofrezco esta palabra que uso yo, que es las gacelas, ¿no? Las gacelas. Me dicen cebras también, yo les digo toro. No, decirle toro, gacela, da igual. Pero vos sos del MIT, ¿no? Sí. Entonces está el profesor Birch, en su paper habla de las gacelas, de ahí te ha sacado. Sí. Empresas que crecen un 20% sostenido durante 3 años, que generan impacto local y que obviamente son ágiles, ¿no? Como estas gacelas, a mí me gusta mucho más ese rol. Las cebras no me gusta porque no hay cebras en Latinoamérica. ¿En Latinoamérica? Toros hay, pero bueno, hay, que seguimos grandes, potentes, que ayudan a la economía. Claro, pero justamente seguimos importando modelos, porque gacela no hay. Tampoco existen los unicornios porque son cuentos de hadas. Entonces, básicamente... No, sí tenemos un par de unicornios en Latinoamérica. Hay varios. Existen. Por lo menos, yo siempre pregunto, ¿alguien alguna vez vio un unicornio? Entonces dejemos de llamarlo así. Pero bueno, nada, volviendo como a la base, estas gacelas que ustedes las van a tomar, o emprendimientos con crecimiento, los van a acompañar, les van a enseñar a conectar con empresas, ¿no? B2B, y que tengan negocio B2B, obviamente, de diferentes rubros, y les van a invertir. Sí. ¿No? Les van a invertir, y obviamente con un potencial de liderazgo femenino, obviamente, en el founding team. Eso es un poco el proyecto, ¿no? Perfecto. Mejor que ChatGPT, me diste la tesis. Está entendido. Y el nombre es... B2B, Venture to Business, porque hacemos match entre startups y grandes empresas. Ahí está. Muy bien. Está muy bien. Me gusta. Imagino que el dominio lo tenés registrado, si no después de este episodio empezaría a registrarlo. Está registrado. Viste que la gente es rápida. Muy bien. Bueno, muy interesante este nuevo proyecto, así que, bueno, los mejores deseos, querida Rocío, para esta nueva venture tuyo en este caso. Y ya para ir un poquito dándole una pincelada a este lindo cuadro como el que vos tenés atrás, que la gente no puede ver porque esto es un audio, pero yo sí puedo ver un lindo cuadro, no sé de qué es, pero está bueno. Es una artista chilena. Artista chilena, ok. Alejandra Puga. Ahí está. Alejandra Puga. P-U-G-A. Listo, ahí ya le hicimos publicidad, que escuche este episodio por lo menos. Se lo vamos a mandar. Se lo vamos a mandar. Quiero hacerte ya las últimas preguntas que generalmente hago también para que las personas de la audiencia y que escuchan el episodio puedan conocerte desde otro lugar. Y se llaman Rapid Fire Questions. ¿Te parece? Ya, demos. Ahí va. Vamos. Si tuvieses que regalarme, lo voy a cambiar. Si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué? Por todo lo que hablamos al principio, el por qué fracasan los países. Ok. ¿Y quién lo escribió ese?
Es que tiene un nombre ¿Ese muy raro, entonces los Mazzucato invito ese? a googlear. No, No. los invito a googlearlo. Ok. Bueno, después lo googleamos. Me imagino que es Why Se llama Countries Daron Fail. Acemoglu. Daron Acemoglu. Perfecto. Lo vamos a dejar en los links de este episodio. Me gusta, Yes. así que ahí para toda la audiencia que también quiera retomarlo. Eso es súper, espérate, Sí, ahí le quiero hacer doble clic porque dale. ese libro es precioso porque muestra que en la historia de la humanidad, cómo le ha ido bien y le ha ido mal a países y donde la innovación y el emprendimiento juegan un rol fundamental y cómo un país puede estar muy bien en temas de innovación y emprendimiento y después fallar y otros que están mal y les puede ir bien y ahí te muestra que la vida es cíclica y que en un momento tú puedes estar muy bien y en otro puedes estar muy mal y el desafío es cómo mantenemos que a todos nos vaya bien. Es un libro increíble de historia, Ajá. pero contado de manera muy entretenida, con casos muy concretos y en donde tú dices, oye, acá hay que innovar, acá hay que emprender, porque si no, no nos queda otra. Bien, bien. Va a quedar en los links del episodio. Vamos con otra. Si tuvieras que darte un consejo a vos misma cuando tenías 15 años, eras adolescente, ¿cuál hubiese sido? Dale para adelante, no es tan malo, puede ser una frase, lo que vos quieras. No bajar los brazos, no bajar los brazos y como mujer, y esto es de verdad un tema quizás más de género, no le temas miedo a llegar alto, no le tengas miedo a la palabra poder, a la palabra dinero, a la palabra ambición, porque en general las mujeres o cualquier persona que tú le dices dinero, poder, ambición, no se imaginan una mujer, se imaginan un hombre. Y yo le diría a esa mujer de hace 10, 15 años atrás, no le tengas miedo a esas palabras. Dale nomás, vamos con todo. Me gusta, muy buena, me gusta. Y básicamente, ¿cómo ves? Y hablamos un poquito de la realidad, ¿no? Países extractivistas, ecosistemas, los desafíos, las brechas. ¿Cómo es el futuro de tu país? De este país en el cual ¿Cómo lo vivimos quiero yo? hoy los ¿Cómo dos. lo quiero yo? Sí, bueno, claro, exacto. Esto es elige tu propia aventura. ¿Cómo lo sueño? ¿Cómo lo sueño? ¿Cómo ves el futuro vos de Chile en los próximos 10 años, por lo menos? 15, no sé, lo que vos quieras. Yo soy positiva de naturaleza. Uh-huh. Y creo que me veo con un Chile más empático, más flexible, construyendo y no dividiendo y teniendo una mirada a largo plazo en donde todos trabajamos por un propósito en común que es mejorar nuestro país completo en términos económicos, sociales y ambientales. Me lo imagino positivo. Creo que las nuevas generaciones son más empáticas, son más flexibles, son más diversas, son de escuchar. Y creo que sobre eso podemos construir y mezclar canas con ganas, tradición con nueva savia. Me gusta lo de canas con ganas. A mí me encanta, hay un tema que profundamente metido en la intergeneracionalidad. Así es. ¿No? Esto que después lo sofisticamos y le dicen economía plateada, pero básicamente integrar, ¿no? Creo que ese es el desafío. Bueno, querida Rocío, ha sido una gran conversa. No te voy a dejar salir sin una última cosita que tomé acá de tus charlas, que es la filosofía Kaizen. Esto de, si podés compartirla, comentar un poquito, me interesa que quizá más gente la pueda escuchar. Sí, mira, la Kaizen es básicamente una metodología japonesa que significa bueno y cambio, ¿ya? Y al final del día es mejora continua. Pero lo entretenido de esta mejora continua, que todo el mundo ha escuchado el consejo, o sea, el tema de mejora continua, es que acá se enfocan en que sean pequeñitas, pero constantes en el tiempo. Entonces, cuando tú estás avanzando y después ves para atrás, dices, oye, he avanzado mucho. Y de nuevo, no sé, algo tengo con la cultura asiática a lo mejor, pero me gusta mucho esa forma porque cuando de repente tenemos mentalidades tan cuadradas y tan estructurales, y va así como que somos duros, pensar en algo totalmente disruptivo es imposible y hasta te puedes frustrar porque lo ves de verdad imposible dentro de tu cuadrado.
Pero cuando empiezas a hacer pequeñas, chiquititas acciones, pero constante, no te vas a dar cuenta cuando ya vas a tener una gran transformación. Y por eso me gusta tanto el concepto Kaizen en general, porque habla de trabajo, de constancia, pero también de cambio y de algo positivo. Me gusta, y ahí encontré otro patrón que nos une. Me encanta la filosofía asiática, sobre todo el karate, ¿no? que es un arte marcial y que lo practiqué. Y hoy en una clase hablé de una charla del Ikigai. Entonces, no, bueno, yo siempre digo que Japón nos dejó dos cosas, el karate y el Ikigai. Sumo la tercera. Kaizen. Nos dejó el Kaizen. Ahí me lo llevo y lo incorporo en la próxima charla. Ajá. Bueno, querida Rocío, ¿sentís que hay algo más que quieras compartir antes de cerrar esta conversación? ¿Algo que quieras destacar? ¿Algo que quieras compartir? El cambio es inminente. Estamos en olas de grandes cambios de la humanidad completa. Los países los están viviendo de manera más o menos profunda, pero los únicos agentes de cambio somos nosotros mismos. Aunque sea un granito de arena, nadie va a llegar con una varita mágica a tocar un país o un territorio y va a estar todo funcionando bien. Somos todos parte de una inteligencia colectiva que puede hacer mejoras. Así que a trabajar de manera Kaizen, constante, tranquila, pasito a pasito, pero pensando en un propósito muy grande. Y de manera colaborativa también, obvio. Me encanta. Y sobre todo el Zen del Kai. Bueno, querida Rocío, te quiero agradecer por tu tiempo, por compartir y recorrer juntos tus aprendizajes, tu historia, bueno, un poco todo lo que fuimos hablando. No será la última vez que conversemos, probablemente en algún momento podemos reconversar y traer novedades de todas estas lindas iniciativas que hablamos, así que bueno, te agradezco por sumarte a este episodio. No, muchas gracias a ustedes por la invitación, encantada de compartir. Fenomenal. Bueno, ahí la tuvimos a Rocío Fonseca. Hablamos de varios temas, ecosistemas de innovación, la nueva economía, fondos de inversión y mucho más. Les quiero agradecer a todos y cada uno de ustedes por acompañarnos, por compartir esta linda experiencia. Si te gustó este episodio, compartilo. Si no te gustó, escribinos a info@impactlatam.co para poder seguir mejorando y generar más y mejor contenido. Les recuerdo que también desde ahora pueden apoyar nuestro podcast tan solo por $3 por mes, ingresando en www.impactlatam.co/podcast. Ahí hacen clic en Quiero apoyar. Les estaremos completamente agradecidos. Y como siempre digo, también nos estaremos encontrando en el próximo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por participar y sumarse. Y donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co